Hola a todos y bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Hoy nos sumergimos en la profundidad de Isaías, capítulo 10, y descubriremos sus sorprendentes conexiones con el segundo libro de Samuel. La verdad de este capítulo resuena poderosamente en 2 Samuel, especialmente en el capítulo 22, donde se nos presenta el fenomenal registro de David conquistando a los filisteos, incluso en su vejez. Esto es un reflejo de cómo Cristo aniquilará a sus enemigos, tal como se muestra aquí en nuestro texto de Isaías. Además, en 2 Samuel capítulo 7 se establece el pacto davídico, una promesa fundamental. Dios decreta que Israel será firmemente plantado en su propia tierra y que el trono de David tendrá un heredero para siempre. Cito: Además, yo fijaré un lugar para mi pueblo Israel, y lo plantaré, para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como antes. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El cumplimiento final de ese pacto se encuentra en Cristo. Nuestro capítulo actual en Isaías enfatiza que Dios usará al anticristo para castigar a Israel, pero a su vez juzgará tanto a este falso rey como a las naciones por maltratar a su pueblo escogido. Este reinado profetizado del Mesías de Israel comenzará con Jesús desatando la horrenda devastación descrita en los versículos 17 al 34, que se resume en las palabras finales del capítulo. He aquí, el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con terror, y los de grande altura serán cortados, y los altivos serán humillados. Y cortará con hierro la espesura del bosque, y el Líbano caerá por un poderoso. Aunque gran parte de este texto declara el juicio de Dios contra los enemigos de Israel, las acusaciones en los primeros versículos están dirigidas contra el propio Israel. El versículo 1 dice: «Ay de los que decretan leyes injustas y prescriben tiranía». Esta es una referencia directa a los líderes de Israel. Nos habla de cómo estos líderes añadían sus propias ideas y prescripciones a la ley, algo que fue evidente en los tiempos de Jesús. Pero estas palabras también pueden tener una referencia directa al infame pacto que harán con el anticristo, como se describe en Daniel 9:27. Ambas acciones traen tiranía, es decir, aflicción, trabajo e iniquidad, y ambas producen los resultados del versículo 2, para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Israel ya ha experimentado estas consecuencias porque perdieron completamente el punto con respecto a la ley. Asumieron que era para hacerse justos a sí mismos, pero en cambio, apartó a los necesitados de encontrar un juicio verdadero, una justicia real, en Cristo. Los pobres, los huérfanos y las viudas fueron despojados de la bondad de Dios que podrían haber tenido. Lo mismo ocurrirá en el tiempo del fin, cuando los líderes de Israel guíen a su pueblo hacia las mentiras del anticristo, en lugar de señalarles al Mesías prometido. El resultado de ese error se plantea en las preguntas del versículo 3. ¿Y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude, cuando venga de lejos el asolamiento? ¿Y en dónde dejaréis vuestra gloria? El día del castigo es otro término para el día del juicio de Dios. Es un tiempo de desolación que vendrá de lejos, cuando el mundo entero se reunirá contra Israel. Llegará el día en que este pueblo abatido deberá responder a la pregunta de qué hará, porque todas sus opciones se habrán agotado y no habrá nadie para ayudar. Dios continúa describiendo su devastadora situación declarando: «Sin mí se inclinarán entre los presos, y entre los muertos caerán». Israel finalmente aprenderá la lección que les ha eludido por siglos. Su salvación viene solo de Dios, y sin Él, seguirán siendo prisioneros de las naciones decididas a exterminarlos. Esa actitud entre los enemigos de Israel ya prevalece al final de esta era de la Iglesia, y se intensificará aún más a medida que avance la tribulación. Sin embargo, el resto de este versículo testifica fuertemente de la inagotable gracia de Dios. Ni con todo esto ha cesado su furor,
sino que todavía su mano está extendida. Esta gloriosa declaración se repitió en el capítulo 9 y significa exactamente lo mismo aquí. Dios debe y derramará su ira sobre su amado pueblo, pero su mano está continuamente extendida, lista para liberarlos cuando finalmente caigan de rodillas ante Él. A continuación, Dios se dirige al asirio, que se convierte en una herramienta para castigar a Israel. Versículos 5 y 6. Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira. Le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos, y para que arrebate presa, y lo ponga para ser hollado como lodo de las calles. El asirio y sus aliados son instrumentos elegidos por Dios para llevar a cabo su indignación contra esta nación pérfida, y en el pueblo de mi ira, es decir, Israel. Dios ha usado a las naciones a lo largo de la historia para castigarla, y aún usará el régimen del anticristo, tipificado aquí por Asiria, para ese propósito. A este hombre de pecado se le da una triple tarea. 1. Quitar despojos. 2. Arrebatar presa. Y 3. Hollarlo como lodo de las calles. Esta es una descripción de la devastación total que Israel sufrirá durante el período de la tribulación, especialmente durante el tiempo de angustia para Jacob, como dice Jeremías 30:7. El anticristo será muy eficiente en su trabajo e intentará llevar a cabo su propia agenda más allá de los límites que Dios le ha asignado. Aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será destruir y cortar naciones no pocas. Porque él dice, mis príncipes, ¿no son todos reyes? ¿No es Calno como Carquemis, Hamat como Arfad, y Samaria como Damasco? ¿Cómo halló mi mano los reinos de los ídolos, siendo sus imágenes más que las de Jerusalén y de Samaria? ¿No haré yo así como hice a Samaria y a sus ídolos, a Jerusalén y a sus ídolos? Esta profecía parece saltar unos años adelante desde el reinado de Acaz, porque estas palabras fueron dichas casi literalmente por el Rabsaces, el general de Sennacherib, cuando Asiria sitió Jerusalén durante el reinado de Ezequías, el hijo de Acaz. La historia de Isaías 7 al 9 se centra en la época en que Siria e Israel se unieron contra Jerusalén. Ahora, Asiria es el enemigo designado y ya ha tomado cautiva a Samaria. Las declaraciones atribuidas a Asiria reflejan una actitud muy ambiciosa, revelando el deseo de conquistar el mundo entero, asumiendo que Jerusalén también caerá. Sennacherib no logró ese objetivo, pero la Escritura describe claramente cómo esta amada ciudad caerá ante el anticristo. Sin embargo, él nunca alcanzará su meta de ser el conquistador universal como Cristo. Por lo tanto, el mismo patrón prevalecerá en el tiempo del fin. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigaré el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de sus ojos altivos. Dios castigó las actitudes orgullosas y arrogantes en aquellos días cuando Asiria fue llevada cautiva por Nabucodonosor. De la misma manera, castigará el fruto del corazón rebelde y la gloria de sus ojos altivos del anticristo, después de que haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén. Cuando Dios haya terminado de usar sus herramientas para poner a Israel de rodillas, entonces también castigará tanto al anticristo como a las naciones por sus caminos presuntuosos. Porque él dice, con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, y saqué sus tesoros, y derribé como valientes a los que estaban sentados. Y halló mi mano como nido las riquezas de los pueblos, y como se recogen los huevos abandonados, así me apoderé de toda la tierra, y no hubo quien moviese ala, ni abriese boca, ni graznase. El uso repetido de yo y mí refleja a alguien egocéntrico, consumido por sus propias habilidades, atribuyéndose el mérito de algo que solo Dios puede hacer. Fue Dios quien le dio al rey de Asiria todo este éxito para cumplir sus propios propósitos, pero el rey se atribuyó toda la gloria.
Nabucodonosor también tuvo que aprender la misma lección, y fue humillado durante 7 largos años hasta que aprendió a bendecir al Altísimo, reconociendo que nadie puede detener su mano. Como él mismo dijo, «Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, y a los que andan con soberbia, él los puede humillar». ¡Qué lección tan poderosa sobre la soberanía de Dios y su gracia inagotable! Gracias por acompañarnos en este profundo estudio. Si este mensaje te ha bendecido, por favor, dale me gusta, compártelo y suscríbete para más contenido como este. Hasta la próxima y que Dios te bendiga